eh, 27 de Mateo 51, habíamos quedado, pues leo yo primero el verso 51 y dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Aquí hay información, de arriba abajo, aquí ahí también hay información, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos a parar aquí, vamos a analizar esto un poquito. ¿Qué significa esto del velo se rasgó? ¿Qué quiere decir eso de que el velo se rasgó? ¿De qué velo está hablando eso? ¿De qué velo está hablando la Biblia ahí? Para entender eso tendría que explicarle el contexto cultural de la religión judía, el judaísmo. Los judíos, durante su historia han tenido un templo consagrado a Jehová Dios, templo que en efecto Dios mismo mandó a construir, Dios mismo dejó las dimensiones, Dios mismo dejó las especificaciones, y ese templo en dos ocasiones fue destruido. Y pues el último templo que lo construyó ¿quién? Salomón. Exactamente. Quien pues primero había tenido la intención antes de Salomón de construirlo fue David, y Dios le prohibió construir el templo porque tenía las manos llenas ¿de qué? De sangre. De sangre, exactamente. Estamos claritos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo construyó Salomón. Ahora, el templo judío constaba de diferentes espacios. Dentro de sus dimensiones tenía diferentes espacios. Es decir, se dividía o se conformaba de diferentes espacios. Por ejemplo, el primer espacio era el que se conoce en la Biblia como los atrios. Los atrios era el lugar donde se congregaba, el pueblo entregaba recuerde que la ley judía ordenaba a los del pueblo de Israel, a todos los que practicaban el judaísmo, a que todos los años tenían que hacer sacrificio por los pecados, una vez al año. No era cada semana, no era cada mes, era una vez al año. Entonces, todas las familias de los judíos, de las 12 tribus, tenían el deber de llevar un animal en sacrificio, en beneficio del perdón, de cubrir, porque una cosa era cubrir, que era lo que se hacía con la muerte de un animal, se cubrían los pecados. Remisión de pecados. Era cubrirlos, no era redimirlos. Redimirlos fue cuando vino Jesús. Porque redención es comprarlos. Acá la sangre del animal cubría solamente, como dice en Hebreos capítulo 8, cubría solamente el pecado. Y en los atrios se entregaban el animal a los sacerdotes. Había una familia sacerdotal que era quien atendía a las diferentes familias, recibían los animales y los preparaban. Los sacerdotes normales, la familia sacerdotal, solo tenía acceso hasta el lugar santo y se encontraba en el lugar santo con el sumo sacerdote, que era quien levantaba los sacrificios, quien esparcía la sangre del animal sobre la familia, sobre el mismo sacerdote tenía que entrar en un ritual de santificación y purificación. El sumo sacerdote, que era el que pasaba, ya le mencioné el atrio, le mencioné el lugar santo, él pasaba del lugar santo al lugar santísimo, que era donde estaba el lugar santísimo, representaba la presencia de Dios, era donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto era el lugar a donde reposaba la presencia de Dios. Ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Entonces,
el sacerdote ahí tomaba en el lugar santo y preparaba el sacrificio por cada familia, el animal y toda esta cosa. Y el sacerdote antes se purificaba. Si nos vamos a Levítico, nos vamos a encontrar en Levítico 21 cuál era el orden y cuál era el rito, el procedimiento ritual del sacerdote para presentarse ante el Señor, para ofrecer la remisión, el cubrir los pecados de las familias y del pueblo. Entonces, una vez que el sacerdote entraba, el sacerdote normal, la familia sacerdotal, que era el que recibía los animales de cada familia, pasaba al lugar santo y se lo pasaba al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote era el que presentaba el sacrificio. ¿A dónde? En el lugar santo. Okay. El lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por este velo que se rasgó. Es decir, la división del lugar donde está la presencia de Dios y a donde llegaba la familia sacerdotal era el velo. Vamos a entrar un poquito más en eso. Solo al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo. Estamos hablando de dos personas diferentes. El sumo sacerdote. Pero en Levítico, como le mencioné, habla de cómo se debía, el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo. Dos de los requisitos era que no podía entrar ni en inmundicia, ni con inmundicia, ni en pecado. Entonces, la familia sacerdotal ya tenía órdenes en Levítico de cómo tenían que entrar. Los sumos sacerdotes tenían en sus vestiduras unas campanillas. ¿Por qué y para qué? Ahora vamos a entender para qué. Aparte de eso, para entrar al lugar santísimo, no solamente las campanillas de su vestimenta, sino que en su tobillo se ataban una cuerda. Entonces, la familia sacerdotal que quedaba en el lugar santo escuchaba minuciosamente. Si las campanillas dejaban de sonar, a ellos les daba la idea de que el sumo sacerdote pateó el balde. Había que jalarlo por la cuerda. Porque ni nadie estaba en inmundicia o estaba en pecado. Y lo jalaban y lo sacaban. Porque si alguien entraba a buscarlo, también pateaba el balde. Entonces, iba a quedar eso ahí, un cementerio. Entonces, esos eran requisitos que tenían el sumo sacerdote. Sin embargo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue el que se rasgó. ¿Qué representa eso dentro del cristianismo? ¿O qué mensaje le da el rasgar, el que se haya rasgado el velo? ¿Por qué se rasgó? Hay un texto que se utiliza muy mal hoy día en las iglesias de Apocalipsis que dice: porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero ese texto, si usted estudia en su contexto, nos vamos a encontrar que, número uno, sí tiene un error de traducción, porque el texto en el original griego dice: porque Él nos ha hecho un reino de reyes, de un reino de sacerdotes en su reino. Es decir, la Biblia dice que nosotros no necesitamos un sacerdote ni un sumo sacerdote, un sacerdote para que medie entre Dios y nosotros. Ya nosotros no necesitamos que un sacerdote nos prepare un sacrificio para que nos cubran nuestros pecados. Ya nosotros tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos. ¿Quién es ese? Exacto. Él es el que intercede por nosotros. Y al romperse el velo,
Al romperse el velo, le está diciendo al cristianismo, al que cree en Cristo, al creyente de Cristo, al Hijo de Dios, que ya no necesita o ya no hay una pared que te aleja o que te divide de Dios y a ti. Ahora, lo curioso es que la Biblia resalta que el velo se rompió ¿de dónde hacia dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué? Para que el hombre entienda, eso era en contexto cultural, le enseñaba a los judíos que la salvación empezaba ¿dónde? Arriba. La empezó Dios y la terminó Dios, hacia abajo. De esa forma se rasgó el velo. Entonces, el velo que se rompe tenía entonces una representación cristiana, que es ya el cese de la división entre el hombre y Dios, porque ya no tenemos necesidad de que se prepare un ritual religioso para que se cubran nuestros pecados, sino más bien ya el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramó su sangre una vez y para siempre, en beneficio de todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo. Entonces, estamos claritos en lo de el velo del templo que se rascó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso ahí ya es superficioso, de que no le voy a ponerme a inventar nada de que las rocas representan esto, porque nada de eso. Vamos a seguir leyendo. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Aquí se alude, se asume que estos centuriones y estos hombres se arrepintieron. Pero no hay un lugar de la Biblia que diga que fue así, pero se está asumiendo. ¿Por qué se asume? Porque si solamente el ladrón de la cruz que defendió a Jesús del otro y dijo solamente: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, esta gente reconoció aquí que este era hijo de Dios, y la Biblia dice que el que confiese, con la boca se confiesa para salvación, con la boca se confiesa y con el corazón se cree para justicia. Entonces, al decir ellos esto, verdadero, reconocer que este era el Hijo de Dios, cuando en ese entonces, yo creo que en alguna clase le expliqué que la frase Hijo de Dios hacía alusión a una representación de Dios encarnada. O sea, por eso que cuando Jesús decía yo soy hijo de Dios, los fariseos agarraban piedra para apedrearlo, y por eso lo acusaron de que él blasfemaba, porque decía que se hacía pasar por Dios, porque él decía que él era hijo de Dios. Entonces la frase hijo de Dios en el contexto judío no es igual que a que nosotros la entendamos o la digamos acá, decir hijo de fulano, porque el hijo de fulano, el hijo suyo, la representa a usted. Bueno, en la frase, en el contexto judío, decir hijo de Dios es decir ser el mismo Dios o la representación física de Dios. Entonces, al ellos reconocer que Jesús era Dios, se asume, y por eso que muchos de los teólogos coinciden de que esta gente fueron salvos. No podemos, eso allá lo encontraremos allá y le preguntamos: tú eras el centurión, y hablamos ahí con ellos, pero acá lo que podemos es especular. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Vamos a entrar al verso 57. Aquí en el verso 57 hay también bastante información en todo lo que viene del 57 hasta el 66, porque creo que son 66 versículos, pero no vamos a irnos hasta el 66, hasta el 66, perdón, sino vamos a irnos del 57 hasta el 61, porque no creo que nos vaya a dar tiempo más de ahí, por la cantidad de información que demanda estos textos. Entonces 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. ¿Lee? Que también había sido discípulo de Jesús. Vamos a hablar un poquito de esto, porque aquí hay bastante contenido. Que también había sido el discípulo de Jesús. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿uno de los discípulos de Jesús se llamaba José? No. ¿Y de dónde salió este? ¿Por qué no lo menciona la Biblia antes? Es que discípulos le llamaban a todos los que le seguían. Porque vamos a ver ahora. que lo siguieron y a la final solo escogió 12. Sí, pero vamos a ver ahora por qué él no aparece. Porque no necesariamente, bueno, vamos a ver ahora ahí la Biblia le va a contestar. ¿Por qué no aparece y por qué le llama discípulo y qué fue lo que pasó? Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la sepultura de Jesús. Porque ahí, en la sepultura de Jesús podemos aprender muchas cosas. Para el tiempo de Jesús, para el Imperio Romano, la sepultura de Jesús o de cualquier persona no era sencilla. Representaba mucho. Era un peligro. La sepultura, sepultar a alguien demandaba peligro y demandaba mucho dinero. ¿Por qué? Vamos a ver la misma Biblia. Ahora sí vamos a prepararnos porque vamos a utilizar los 4 evangelios para entender esto. ¿Por qué era peligroso? Por todo lo que conllevaba. Primero, tenías que ir ante las autoridades a pedir el cuerpo. Porque no podía llegar y que yo agarro el cuerpo y me lo llevo. No. Tenía que ir ante las autoridades a pedir el cuerpo. Y tenía que ir a la cruz y bajar el cuerpo. El tema, el tomar el cuerpo de ahí, de alguien, acuérdense que estamos hablando de un cuerpo de un crucificado. Un crucificado es alguien condenado, alguien con un delito, ¿verdad? Que en el caso de Jesús sabemos que él no cometió pecado, que él no tuvo delito. Pero cada uno de los que crucificaban, por ejemplo, los que estaban, imagínense que hubiesen crucificado a Barrabás. Barrabás era sedicioso, era ladrón, era asesino, ¿cierto? Entonces, cada uno de los crucificados tenía un delito, tenía una señal, un señalamiento. Y cada muerto o cada crucificado representaba a ese delito por el que lo fue. Al ir tú a retirar el cuerpo, van a decir, mira, ese es amigo del ladrón, mira, ese es amigo del sedicioso o del homicida, o ese seguidor del homicida. Entonces, no solamente conllevaba ese peligro, sino también, imagínense, cualquier amigo, seguidor, familiar de él que llegue ahí a retirar el cuerpo, a bajar el cuerpo de la cruz. Te identificabas con el crimen del cuerpo de la persona que estás bajando. Ahí te señalan, mira, ve, ella es familia del ladrón. Entonces ya no es como ahora de que, bueno, ya es normal hoy día que en una familia hay alguien ladrón. No, en ese entonces no era normal eso. Y acuérdense, estamos hablando de un pueblo, una comunidad religiosa, que por legalmente, por ley, todos tenían que creer.
No es como ahora que ahora mismo Israel está entre los 3 países más ateos del mundo. Israel encabeza el movimiento LGTB. O sea, los que presiden este movimiento son judíos. O sea, eso en ese entonces, eso no era permitido. O sea, te apedreaban. Por la ley levítica, por la ley deuterocanónica. O sea, ellos, todo esto lo penaban como a la muerte. Hoy día no es así. ¿Sí me entienden? Entonces, hoy día Israel, que se supone que es el pueblo de Dios, pero está tan contaminado y descarriado, que hoy día son los que también lideran este tipo de movimientos. Entonces, ir a pedir el cuerpo tú tenías que identificarte con el ladrón. Entonces, para ese entonces no era normal, no era común, tenías que sufrir vergüenza y humillación porque te identificabas con el ladrón, con el homicida, con el sedicioso, si es en el caso. En este caso, para los judíos representaba un peligro y representaba una humillación, porque al ellos, para los discípulos, decir voy a retirar el cuerpo de Jesús, están diciendo al cuerpo, mira, este es amigo del blasfemo, porque para los judíos Jesús era un blasfemo porque él decía que él era hijo de Dios. Entonces, al decir que Jesús era un blasfemo y usted acercarse a la cruz a buscar el cuerpo del blasfemo, ¿qué van a decir? Este también es blasfemo. Entonces ya usted queda señalado como un blasfemo más. Entonces todo esto conllevaba el retirar el cuerpo, la sepultura de Jesús. No solamente tenía que ir a pedir el cuerpo ante las autoridades, como vas a ver en el versículo 58 ahora. Leímos solo el 57. Si lees el 58 te vas a dar cuenta que este José de Arimatea fue ante Pilato a pedir el cuerpo. Perdón, el mismo 57 y el 58 te habla de que él fue a pedir el cuerpo, porque legalmente el procedimiento era así. Ahora, hay una diferencia del caso de Jesús con casos anteriores. ¿Cuál? Que solamente contaban con 3 horas para retirar y sepultar el cuerpo. ¿Por qué? No porque la ley decía que tenías 3 horas, sino porque faltaban 3 horas para el día de la fiesta de la Pascua y el día del reposo. Y cuando llegaba la hora esa, ya nada podías hacer. Y el cuerpo no se podía quedar ahí en la cruz. Ahora, ¿por qué tampoco no era ¿por qué tampoco no era era sencillo asumir la sepultura? No solamente por lo peligroso por el peligro que conllevaba, no solamente por todo lo que conllevaba, sino también que era costoso por el ritual judío. ¿Por qué era costoso? Porque los judíos invertían mucho a la hora de una sepultura o de enterrar a una persona. Porque por ley levítica, tenía que comprar una sábana blanca nueva. No era económico comprar una sábana blanca nueva. Y si te pones a ver, mira, léete Marcos 15, por favor. 15:46. Porque por ley tenía que envolver el cuerpo en una sábana blanca nueva. Tenía que ser nueva, no usada. Y sí, léelo, ¿no? A ver, ¿cuál me dijiste? 15, Marcos 15:46. El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra. Ok, ajá. Y mire, era costoso, tenías que comprar la sábana. Entonces, no solamente tenías que comprar la sábana, vete a Juan 19 ahora, tenías que comprar una sepultura nueva en la que nadie había sido enterrado. No era que aquí como hay, no, una fosa común, tíralo ahí. No.
En este tiempo tú no tienes, lo dejas el cuerpo ahí por día, por mes, por tanto tiempo y al cierto tiempo pues lo tiran en una fosa común donde tiran a un montón de cuerpos más. No, en ese entonces por ley levítica tenía que cada muerto tener su propia fosa, su propio sepulcro nuevo, no usado por otra persona. ¿Y a dónde dice eso? Mire, ahí mismo en Juan 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Así es. ¿Por qué hace referencia a no había sido puesto ninguno? Porque así lo decía la ley. Entonces, no solamente era costoso, sino que también gastaban horas de su tiempo en esta preparación. Y nadie, o sea, no todo el mundo estaba dispuesto a asumir el peligro, el gasto y el tiempo que llevaba a preparar eso, porque eso no solamente era una cuestión de una sola persona. Porque imagínense, ¿cómo usted sola se sube una escalera y baja ese cuerpo? Tiene que ser por lo mínimo 2 personas. Y ahí en Juan 19 se va a dar cuenta que no solamente fue José de Arimatea, sino también Nicodemo. Nicodemo es, o me estoy equivocando. Léelo para ver. En Juan 19 es el 39, ahí aparece, debe aparecer. También Nicodemo, Ese Nicodemo, ¿vio? el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra. Ya, dale. Ajá, entonces, si nos damos cuenta, pues, nosotros lo leemos así a simple vista y leemos como carretilla, pero no nos damos cuenta de todos esos detallitos que eran ley. Era legal, era ley, que era un procedimiento que se tenía que hacer. Y entonces el costo que conllevaba una sepultura, no todo el mundo lo podía asumir. Y no solamente eso, tenían que comprar también los lienzos, tenían que comprar los perfumes, porque el cuerpo se enjugaba. Lo bañaban. El cuerpo se enjugaba con los perfumes, ¿verdad? Entonces, la sábana, los lienzos, los perfumes, en esta sepultura de Jesús, eso tuvo que haber un equipo de trabajo. Porque tenían 3 horas, les recuerdo. Y no tenían 3 horas porque era por ley, sino porque solamente le quedaba ese tiempo para poder preparar todo. ¿Quién iba a comprar el perfume, los lienzos y eso? Bueno, ¿quién me iba a ayudar a bajarlo de la cruz? ¿Quién me va a ayudar a envolverlo? O sea, no era tan sencillo como nosotros leemos ahí o como solamente vemos en la película que aparecía ya envuelto. ¿Y cómo lo bajaron de allá? No se dieron cuenta. Entonces todo esto representaba, demandaba un esfuerzo mayor. Y esto... Ahí mismo en Juan 19:38, como estabas leyendo hace un rato, que estaba Nicodemo, quien lo ayudó. Porque tenía alguien que asumir la responsabilidad. Primero alguien tenía que ir a darle la cara al gobernador o a la autoridad que le iba a entregar el cuerpo, el que se iba a hacer responsable del cuerpo. Porque si te hacías responsable del cuerpo y ese cuerpo lo encontraban tirado por ahí, el problema era del que se hizo responsable del cuerpo. Entonces vimos que la responsabilidad la asumió ¿quién? José. Ajá. ¿Y quién es ese? Hace un rato nos hicimos la pregunta de dónde salió. Dice que era un discípulo, pero ¿de dónde salió este? Vamos a ver para ver qué dice la Biblia. La misma Biblia le va a contestar. Ya vamos para allá. ¿Quién es ese hombre? Ahí dice la Biblia. La Biblia dice que era José, que era de Arimatea. No era que, como ahora, de que José de Arimatea, el apellido no era Arimatea. El apellido de los hombres era dependiendo normalmente del lugar de donde nacía o de tu padre. Por ejemplo, José de Arimatea, porque él era de ahí. Judas Iscariote, no porque su apellido era Iscariote, sino porque era de un pueblo llamado Carriot. O cuando Pedro, Simón, hijo de quién? De Jonás.
O sea, el apellido era o el lugar de donde nacía o el padre, el nombre del padre. El mismo Jesús era Jesús de Nazaret. Porque nació en Nazaret. Entonces, ¿qué pasa? De que José para identificarlo del otro José, como que era el padrastro de Jesús, o de otros José que aparecen en la Biblia, le dicen José, pero el de Arimatea. De esa forma se identificaban las personas porque no existían tales cosas como apellidos. Entonces, sabemos entonces que era de Arimatea, donde era Arimatea. Arimatea era una de las ciudades más importantes de Judea. Entonces, este hombre, ¿quién más era? Era un hombre rico, dice Mateo 25, 57, donde leímos el primer versículo que leímos de la sepultura. Vino un hombre rico de Arimatea, o sea, vemos que el hombre era rico, ¿verdad? Pero también dice que era un discípulo de Jesús. Pero ¿cómo si no aparece entre los 12? Nunca se había hablado antes de él, no aparecía en ningún lado, hasta ahora aparece como que era un discípulo. Lee Juan 19:33, que ahí te va a responder. Que no es lo mismo apóstol que discípulo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron. No, Juan 19:38. 32, estaba leyendo 32. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, Ahí, rogó a Pilato. Ya vemos entonces un indicio del por qué él seguía a Jesús secretamente, por miedo a los judíos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué él le tenía miedo a los judíos? ¿Por qué él le tenía miedo a los judíos? ¿Por qué le tenía? Lucas 23:50, léelo. Vamos a ver. Vamos a entender por qué le tenía miedo a los judíos. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y seguía a Jesús secretamente porque él era miembro del concilio. O sea, él estuvo ahí cuando estaban decidiendo matar qué hacer con Jesús. No así. Lee el otro versículo que sigue, el 51. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea que él estaba ahí en el concilio, pero él a la hora de la votación de que vamos a matar a Jesús, vamos a apresarlo, vamos a hacer, él decía no. Él decía no consentía, dice. Él seguía a Jesús secretamente, pero no se abría porque entonces se le venían encima entonces sus compañeros. Por miedo de los judíos. Entonces sí era discípulo, pero era secreto. Y ahora nos vamos a dar cuenta que al final dejó de ser secreto, porque no fue Pedro, no fue Santiago ni Juan que fue a pedir el cuerpo. Ninguno se atrevió a ir a pedir el cuerpo. Mira cómo dice Lucas, lee Lucas ahí, cómo él pidió el cuerpo. Lee cómo él pidió el cuerpo ahí en el 51. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo... No, aguanta ahí. Lee entonces Marcos 15. Marcos 43. Mira cómo él entró a pedir el cuerpo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pidió osadamente el cuerpo de Pilato. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? Todos están escondidos. Y osadamente. Mire, y fíjense que esto nos enseña entonces a que no todos sirven igual. No todos son llamados a servir de la misma forma. José, discípulo, dice ahí, de Jesús, pero él no fue enviado dentro de los 12, ni dentro de los 120 que después Jesús mandó a evangelizar.
Él seguía a Jesús, pero su forma de servir fue poniendo sus bienes a su servicio. Y no solamente sus bienes a su servicio, sino que a la hora importante, a la hora de la verdad, cuando los otros salieron huyendo, el que dio la cara fue él. Pero él no figura como papa ni como nada de eso. Y se le menciona. No se le menciona. Y tampoco reclamaba posición ni lugar de que no, yo estuve ahí, ¿qué te pasa? ¿Qué? Yo lo conozco también. No. Él no ve que eso no existía en José. Y él era, no solamente era rico, o sea, de entre comillas, socialmente no necesitaba estar metido en ese problema. Porque él era rico, era conocido. Él ya, mira, era tan rico que él tenía su sepultura comprada, porque donde enterraron a Jesús era de él, para cuando se moría. Entonces, esta es una forma diferente de servir a Jesús. Él no predicó nunca un sermón. No. Él no echó ni un demonio afuera. Pero sirvió a Jesús. Sirvió. Y lo sirvió en el peor momento del cristianismo. Cuando mataron al líder. Y cuando los que fueron llamados, se supone que fueron llamados a liderizar el movimiento, se escondieron. Él entró osadamente ante Pilato y le dijo, dame el cuerpo. Hay diferentes formas de servir a Jesús. Puso su bien al servicio. Entonces, ¿a dónde quedamos? ¿A dónde quién? En 27 de Mateo, ¿verdad? Y en el 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. En una sábana limpia, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de... Ahora, aquí hay algo que también hay que resaltar. En ese entonces, ser carpintero, como era el padrastro de Jesús, no hacía alusión directa al que trabajaba la madera. También los que labraban las peñas, también los que trabajaban hacían diferentes tipos de escultura. Todo esto, el carpintero hacía todo este tipo de trabajo en ese entonces. No necesariamente era que yo agarraba la madera y la cosa, no. Entonces, nos damos cuenta que este hombre era tan rico que tenía una sepultura cerca del centro de la ciudad. Esto no era común. Normalmente a las personas que no tenían dinero las mandaban a enterrar afuera en el desierto. Hacían huecos y los enterraban, porque no había forma ni de comprar sábana, ni perfume, ni nada de estas cosas. Pero este hombre en una sepultura muy fina, labrada en una roca, en un huerto. Entonces Jesús fue sepultado como rey, literalmente. Era el rey de los judíos y fue sepultado como rey. Y ya después viene la guardia ante la tumba. ¿Quedamos dónde? María Magdalena y la otra María sentada. El 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor,
nos acordamos que aquel engañador, mira cómo le dicen a Jesús, Oye, aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Miren lo que le dicen los fariseos y los sacerdotes. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error. Miren lo que dice ahí. ¿El postrer qué? O sea, el primer error va a ser peor que el primero. O sea, que ellos están reconociendo que cometieron un error. Fíjense que a veces las personas religiosas saben que están en el error, pero deciden permanecer en el error, no solamente porque se ensañan con algo, sino porque no quieren reconocer que está mal. Voy a leer eso de nuevo. ...64... Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer, que es el último error, peor que el primero. O sea, ellos están reconociendo que su error fue malo. Al mentir, al armar una treta, armaron toda una parafernalia satánica, pero sin saber que era un propósito divino en favor de ellos mismos. Hay personas que están en el error, sabemos a veces que estamos en el error, pero yo no me puedo echar para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a echar para atrás? No voy a reconocer nada. Y me paro en el espejo de la palabra me está diciendo, oye, pero estás mal. No, eso no es para mí, eso es para la hermana, yo no, para ella. Para mí no es. Eso es para ti, tú eres la que está mal, yo no, yo así con Jesucristo. Fue ni mugre. Santo Jesús, después del yo. Entonces, pero, y no reconozco que lo primero fue un error. Y por no reconocer que lo primero fue un error, también tengo que tapar el último. Recójanlo. También tengo que tapar el último. El último error. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a darlo ahí. Vamos a darlo ahí. Mire que para armar lo malo se une mucha gente. Se une mucha gente para organizar lo malo. Se organizan para lo malo. Para lo bueno, mire ve que somos 3 gatos. Somos 3 gatos. ay, no ¿verdad? quieren venir. Pero para lo malo, dígale que hay rumba, parranda y plena, y bomba y plena, y vinagre. ¿Ah? Ahí van. No, el cumpleaños de la hermana Rosa, no, esa no va, porque ya saben que como la hermana Rosa no compra licor, no, eso va a estar aburrido allá. Ah, pero que es el cumpleaños de Catherine. Ella sí tira la casa por la ventana y se trae todo, vale, hermano.
Todo el alcohol estaba ahí. Ay, ese no le cabe un alma. Y si van para el de la hermana Rosa, ¿sabe qué hacen? ¿A qué hora que reparten la comida? ¿La comida? ¿Nada más van a comer? Terminaron de comer. ¡Ay, me tengo que ir! Se Deme fueron. una para llevar, Sí. para fulanito, menganito que está allá en la casa, deme, para que me ha ido más que Y canten, menganito canten, y no vino. canten dulce, canten el dulce rápido. Que, oh, está aquí. Deme las porciones extra para llevar. ¿Verdad? Entonces se da cuenta que para eso sí se arman bien. Para cosas no. Se organizaron, mira, fueron ante Pilato. Yo necesito que me mande una guardia ahí a cuidar el sepulcro, porque él dijo que se iba a levantar. Y si se levanta, vuelve y le meta un sillazo que se acueste de nuevo. O sea, asegúrate de que ese tipo se quede muerto ahí. Pero yo le voy a preguntar algo. ¿Cómo ibas a detener que resucitara? ¿Cómo lo ibas a volver a matar? ¿Cómo, qué habría pasado? Pregúntese usted esto. ¿Qué habría pasado si él resucita, mueve la piedra él mismo, como en hecho sucedió, y se le aparece a los soldados? ¡Ey! Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Qué habrían hecho los soldados? Coronamos. ¿Ah? ¿Qué habrían hecho los soldados? Se mueren del susto, ahí caen ahí mismo del susto. Corazón no está para recibir esos gustos. Lo increíble es cómo se organizaron todo, porque esto fue todos, un montón de gente en contra de uno solo. Cómo se ensañaron contra la verdad. Solo porque le decía la verdad, él se incomodaban todos porque le decían que era unos hipócritas. Ahora, ¿le estaba diciendo la mentira? No. No. Pero ellos no entendían porque estaban en Cegado. entendimiento. La madre ¿Por qué estaban qué? Ahí es a donde quería llegar. cegado. ¿Y por qué nosotros no entendemos que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal las cosas? Vamos cegados. ¿Será que estamos cegados? Con las nubes, las escamas, pues. Están conmigo. ¿Sabe por qué seguimos cegados muchas veces? Porque escuchamos la prédica, escuchamos la clase, escuchamos o leemos la Biblia. Dices, no, yo estoy seguro que Katy no ha leído eso. Porque si ella lo hubiese leído, no fuera como es. No es para mí. Es como el cuento de la hermana en la iglesia. Ya voy a terminar. En la iglesia que todos los cultos le decía al pastor, predicador, pastor, qué predica. Estaba muy buena esa predica. Esa predica fue buenísima. ¿Sí? Esa predica es para hermana Rosa. O sea, esa predica fue para ella. Fue buena, le caía como al niño al dedo a la hermana Rosa. Lástima que no vino. Pero lástima que ella no vino hoy. ¿Ah? El siguiente culto, pues, predicó un sermón y habló Dios. Y bueno, pues, la misma hermana, mire que, pastor, excelente predica. Excelente predica. Pero esa prédica le caía bien ya. No, la de la semana pasada para la hermana Rosa. Ahora esa es para la hermana Cándida. Esa fue buenísima para la hermana Cándida. Pero yo no sé por qué la gente que tiene que escuchar la prédica no viene. Al siguiente culto solamente fue ella. Cuando terminó el predicador o el pastor de predicar, fue de nuevo a felicitarla. Pastor, fue buena la prédica. Pero lástima que no vino nadie. Entonces, nunca entendemos que lo que Dios está hablando es para nosotros. Siempre es para otro.
Entonces, por eso, mientras tengamos, ningún enfermo va a poder ser sanado si no reconoce que está enfermo. Por eso que en la parábola del fariseo, del publicano y el fariseo, el justificado fue el que dijo, sé propicio a mí, pecado, a mi pecador, yo soy pecador. El que reconoce, el que confiese su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Más el que lo encubre, el que encubre su pecado, no prospera. No prospera. Ya, vamos a darlo ahí. Ya, la serie era hasta hoy. Porque duró un solo, que esto era solamente para una sola clase y duró que yo creo que 3. Y bueno, ahí aprendimos un poquito de lo que fue el último día de Jesús, lo que vivió él. Hay temas antes, ¿ah? 4 qué, fueron 4 clases. Hay temas antes que, por ejemplo, el arresto. Nosotros no hablamos del arresto, sí. No, bueno, aunque podemos hablar de eso también cuando Jesús fue llevado ante el concilio, cuando Pedro niega a Jesús, cuando Judas lo entrega. Todo eso podemos hablarlo después. Vamos a ver si lo damos la otra semana. Si Dios nos lo permite. Esa fue la primera clase. ¿Cuál? ¿La cual? Cuando Judas lo entregó. Cuando Judas lo entregó, sí la dimos. Bueno, tengo que sentarme a ver porque yo a mí se me olvida. Pero no cuando Pedro nega a Jesús, ni cuando lo arrestaron. Yo creo que sí lo dimos. No. Y también en el Getsemaní, todas esas cosas vamos a ir dándole, vamos a alargarlo, pero vamos a echar para atrás. Y nada, vamos a darle gracias a Dios por la de hoy.